Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo amanecieron hoy? Bendecido. Bueno, gloria a Dios. Vamos a estudiar un poco Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 30. Esta escritura para mí es supremamente especial. Y te voy a decir por qué. Yo nací de nuevo con esta palabra, pero para mí es muy especial. O sea, esta escritura me lleva a 18 años atrás, cuando el Señor me rescató y me sacó, me hizo nueva criatura, fue con esta escritura. Entonces, para mí es una escritura muy especial. Toda la escritura es especial, pero esta es muy especial. Para mí muy especial. ¿Listo? Por eso le puse esos globos de colores, de fiesta. Porque ese día yo nací de nuevo. Y de pronto aquí hay alguien que no haya nacido de nuevo. Entonces hoy hay fiesta en el cielo y en la tierra. Globos de colores. Porque alguien nace de nuevo. Porque la vida cristiana no se trata simplemente, muchachos, de asistir a una iglesia, de tratar de cumplir con los requisitos de un cierto tiempo de oración, de hacer una serie de ceremonias. No. Inicia con un nuevo nacimiento. Y se mantiene con un constante avivamiento. ¿Sí? ¡Qué alegría! Bueno, muy bien. Entonces, antes de ir al texto, quiero que tengamos dos pensamientos. ¿Cómo se llama el título? Aprender a ser manso. Aprender a ser manso. Ahora, un primer pensamiento. Mire acá. La mansedumbre, primero vamos a ver qué no es. ¿Qué no es la mansedumbre? Debilidad. La mansedumbre no es debilidad. Hay gente que piensa que ser manso es ser débil. Pero ser débil no es ser manso. El segundo pensamiento es el que tiene profundidad. La palabra griega, mansedumbre, aunque fue traducida así en nuestro lenguaje castellano, literalmente significa fuerza bajo control. Clávese eso. La palabra mansedumbre significa fuerza bajo control. O sea que ser manso tiene un requisito, debe ser fuerte. Pero tiene otro requisito. Debe tener control de esa fuerza. ¿Sí? No necesita despichar al pequeño para demostrar que es manso. Si lo despicha, no es manso. Es fuerte, pero no es manso. Entonces, el manso es fuerte, pero tiene esa fuerza bajo control. ¿Listo? Vamos a ir al texto entonces. Ayúdenme a leer. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a niños. Mira, aquí habla. El contexto de esta escritura es acercarse al Señor para descansar. Usted tiene el título ahí sobre esa escritura, ahí en la Biblia, en Mateo 5 dice: venid a mí y descansad. O sea que el contexto, porque los títulos nos dan el contexto del texto, es acercarse al Señor para descansar. Ahora, Jesús, ¿cómo se acerca al Padre? Alabándolo. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Pero luego nos da algo muy importante: porque escondiste estas cosas de los sabios y las has revelado a niños. Entonces, hay cosas en las cuales nosotros necesitamos tener revelación para acercarnos al Padre. Verso 26: sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas, dice Jesús, me fueron entregadas por mi Padre. Y miren, que nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie y al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Entonces, ¿sí ven que tiene que ver con la relación de conocer al Padre? ¿Quién lo conoce? El Hijo. Y conocer al Hijo, ¿quién lo conoce? El Padre. ¿Qué hace el Hijo? Nos revela al Padre. Jesús vino a revelarnos al Padre. Entonces, cuando tenemos una relación con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos revela a Jesús. Cuando conocemos a Jesús, Jesús nos revela al Padre. Siempre tiene que ver con una relación. Ahora, vamos a explorar un poquito sobre mansedumbre y para qué
para que tengamos buenas relaciones. ¿Seguimos? Bueno, dice entonces el verso 28. Hay una invitación. ¿Cuál es la invitación? Venid a mí todos los desocupados. Esa gente loca que no tiene nada que hacer, ¿sí? Venid a mí los que tienen las condiciones, los que están trabajados y cargados. ¿Y cuál es la promesa? Y yo los haré descansar. Aquí hay un primer descanso. Ese primer descanso significa nuevo nacimiento. Cuando usted nació de nuevo, yo sé que usted experimentó un descanso sobrenatural. ¿Sí o no? Sí. ¿Usted? Tuvo que haber experimentado algo como que una carga le fue quitada. Entonces hay un primer descanso. Cuando nos acercamos a Él, nacimos de nuevo, podemos descansar. Sin embargo, luego nos habla de otro descanso. ¿Qué es lo que dice el texto? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas. Entonces, piénsenlo así. Cuando nacimos de nuevo tuvimos un descanso. Fue el descanso de haber sido hecho nuevas criaturas, de haber salido de las tinieblas, haber llegado a la luz, de haber salido del pecado a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sin embargo, seguimos viviendo en un mundo caído y el alma, porque ese descanso fue del Espíritu, y el alma se cansa cuando es un alma que no tiene mansedumbre, ni es humilde. ¿Sí? Entonces el alma que no es mansa, por eso el título es aprender a ser manso. Y la invitación es para que aprendamos. Entonces, ya nacimos de nuevo. Hubo un descanso. Somos hijos de Dios. Si nos muriéramos, ya vamos al cielo. Tremendo descanso, ¿sí o no? Sin embargo, hay un camino que recorrer entre ese. Yo llevo 18 años. Entre ese nuevo nacimiento hasta que Cristo me llame o venga por mí. Y para ese lapso de tiempo que vamos a vivir, necesitamos aprender del Señor, que es el ejemplo por excelencia de mansedumbre y humildad. Ya de humildad el año pasado, si usted recuerda, estudiamos algo y dijimos que humildad no es pobreza, sino que es el dueño de la empresa, pero no parece, no hace alarde de eso, ¿sí? Que nosotros tenemos un mal concepto de la humildad. Que humilde es, no, humilde es el que vive en una casita de cartón y no tiene con qué arroparse. No, este es pobre, está en la ruina. Pero si tuviera plata, mírenlo a ver cómo él sería. Eso es humilde, ¿sí? Entonces hoy vamos a estudiar no humildad, sino mansedumbre. Entonces necesitamos humildad y mansedumbre para que nuestras almas puedan descansar. O sea, que no vivamos peleando. ¿Sí? Me acordé de un salmista que dijo: si no peleamos, linda, le sacamos más provecho a nuestra vida. Si no peleamos, reina, nos queremos más y más, más y más. Entonces el problema es que ya nació el nuevo, pero sigue. ¿Sigue qué? Peleando. Y entonces no le saca provecho a la vida. Y entonces se le vuelve una carga. Entonces le viene mentalidad de condenación, porque siguió peleando, porque estamos en un mundo caído, en un mundo donde nosotros salimos y esto es una cosa tremenda, ¿sí? Entonces nos compenetramos tanto con esa filosofía del mundo que entramos en ese mismo remolino de conflictos y entonces no hay descanso para nuestras almas. Finalmente el verso 30 nos dice: porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Sí? Muy bien. Vamos a estudiar todo el texto, por supuesto, pero el centro del texto que vamos a estudiar es el verso 21. Es el centro. Le repito, con ese texto yo nací de nuevo. Yo era un tipo tan escéptico y incrédulo que yo iba. Yo yendo a la iglesia 2 años, tal vez un poco más. Yo tuve novia cristiana sin ser cristiana. Solamente iba y miraba. Y había cosas que me parecían chéveres. Y había otras que las criticaban. Cuando nací de nuevo, mi vida cambió radicalmente. ¿Usted cree que cuando nace de nuevo la vida cambia radicalmente? Pero inicia un proceso de ¿qué?
de aprendizaje. De aprendizaje. Por eso también la universidad de la pareja. La gente piensa, ay no, universidad, tal universidad. No voy a decir nombres, por supuesto. Pero universidad, la universidad de la vida. Universidad, la palabra de Dios. Universidad, la ciencia que es para esta vida y para la vida eterna. Amén. Esa tiene más honor, porque la de aquí pasa. La carrera le sirve hasta que esté aquí, si es que la ejerce. Porque hay muchos que les sirvió ponerlo en la pared y nada más. Pero esta carrera, esta universidad, para esta vida y para la vida eterna. ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces, en Mateo 5, Jesús empieza a enseñar algo que se conoce como el Sermón del Monte. Y yo veo a Jesús, que Jesús sube a un monte y comienza a enseñar. Y usted que tal vez ha preparado clase, usted que ha recortado papel, usted que ha dicho, ¿qué ejemplo uso? ¿Qué ilustración uso? Entonces Jesús está en el Sermón del Monte preparando sus diapositivas, sus ejemplos. ¿Con qué compararé el reino de los cielos? ¿O a qué lo haré semejante? ¿Sí ven? Voy a enseñarles, el reino de los cielos es como un hombre que tenía su hacienda y se fue lejos. Y dejó a unos labradores su hacienda mientras regresaba. ¿Sí recuerdan? Sí. No, el reino de los cielos es semejante a un hombre que era dueño de un campo y trabajaba ese campo, entonces encontró una perla de gran precio. No, el reino, usted siga leyendo el Sermón del Monte. El maestro por excelencia, enseñando de una manera magistral, de una manera preciosa, usando las mejores ilustraciones, a veces un púlpito en una barca y al sonido de la acústica de las olas del mar enseñaba. Aquí en este caso es en un monte alto que se sube y comienza a enseñar. Entonces en este Sermón del Monte hay perlas verdaderas, ¿sí?, que nos hablan y que nos muestran el reino de Dios, cómo es el reino de Dios. Y él, en el versículo 5, mire lo que dijo: bienaventurados los mansos. ¿Por qué? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces aquí nos hablan que la mansedumbre tiene que ver con linaje, porque los que heredan son hijos. O sea, el siervo no hereda, el esclavo no hereda. Pues nosotros somos hijos que le servimos al Señor. Pues no usamos tanto la palabra siervo y la sierva, siervito y siervita, siervazo, siervo no, somos hijos que tenemos el honor de servir al Señor. ¿No es un honor? Somos hijos que servimos, ¿sí? Pero el que hereda, ¿quién es? El hijo. Luego, entonces, esa palabra bienaventurado es doblemente feliz. Alguien lo decía en el argot colombiano, sería: oye, hermano, ustedes tienen muchos de buenas. ¿Sí? Entonces, muy de buenas los mansos, doblemente felices los mansos. ¿Por qué? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahora piensen esto: ¿a quién le había dado Dios el planeta Tierra? Al ser humano. ¿Cómo lo perdió? Lo perdió en un juego donde recibió otro agente. Entró otro mensaje y perdió. Fue un timador el que vino, lo timó y entonces perdió lo que había recibido. Ahora Jesús viene, se va a quitar al tirano, el planeta Tierra, y lo va a dar por heredad ¿a quiénes? A los mansos. Pero son hijos. Entonces los hijos tienen la característica del hijo mayor, del primogénito, que es ¿quién? Jesús, que dijo: yo soy manso. ¿Sí? Y mis hermanos, por supuesto, también. Solo que hay un detalle, tengo que aprender. ¿Sí? Tengo que aprender. Porque también la mansedumbre aparece allá como fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Sí lo que dice ahí?
templanza contra tales cosas, no hay ley. Entonces aparece como fruto. O sea que cuando nacimos de nuevo, nos fue dado algo que es mansedumbre. Pero en la medida en que crecemos y maduramos, se va a manifestar como fruto. Pero si tenemos la relación con el Espíritu Santo, no es posible ser manso si no tengo relación con el Espíritu Santo. Así se ha nacido de nuevo. Sí. ¿Es claro? Sí. ¿Sí? Listo. Vamos bien entonces. Amén. Ahora, piensen que Jesús, o pensemos aquí que Jesús, que usaba esas ilustraciones tan especiales, ¿qué ilustración usa para referirse a él mismo? Hablando de animales. Miren, Jesús está aquí dando una enseñanza. Y ¿se acuerdan que él es el Cordero de Dios? Pero no usó ese ejemplo para hablar de mansedumbre de él mismo. ¿O sí lo usó? No. Porque el Cordero es manso, sí, pero no es fuerte. ¿Se acuerdan que fuerza bajo control? El Cordero es manso, pero no es fuerte. Pero tampoco usó el ejemplo del león. El león es fuerte, pero no es manso. Por supuesto que no usó el ejemplo del león. ¿A qué ejemplo usó Jesús? Tenemos que buscarlo en el texto. Es el verso 29 que vamos a estudiar. Entonces miren lo que dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuál es el propósito? Que mi alma descanse, que no me amargue, que no viva peleando. ¿Sí? Ese es el propósito. ¿Cuál es la clave? Aprender a ser ¿qué? Manso y humilde. Ya estudiamos humildad el año pasado, usted puede ver la enseñanza que está colgada en el canal de YouTube. Si quiere repetirla, mira, se la haría bien. Pero hay una clave aquí, en esta palabra que les subrayé. ¿Qué dice la palabra? Yugo. ¡Ay! Entonces él hizo una comparación. Para él mismo, para referirse a él mismo, se refirió a un buey. ¿Un buey es fuerte? Sí. ¿Sí? Fuertísimo, pero manso. Esa fuerza bajo control para hacer un buen trabajo. Por eso la Biblia está llena de ejemplos que ilustran. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo esta mañana? Aprender. Ahora, yo no estoy sirviendo la palabra, que yo también estoy estudiando, pero usted verá qué hace con ella. Que diga, taché la clase, aprendimos a ser mansos. No me hizo, no, pues no se trata de eso. Trata de aprender para ir a hacer algo allá afuera. ¿Sí? Aprender a ser manso. Entonces, aprender de mí, dice el Señor, que soy y humilde. Dos cualidades. Manso, ¿qué es? Fuerza bajo control. Representada aquí por él, fuego. Humildad, ya decía. ¿El propósito cuál es, muchachos? Allá que por Dios que podamos tener descanso en un mundo lleno de problemas, donde todo el mundo quiere pelear con todo el mundo. Usted sale a la calle y la gente anda armada, la gente quisiera pegarle a todo el mundo, y eso se trata de meter en uno también. Entonces el propósito es que podamos ¿qué? Vivir una vida descansada, tranquilo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Estamos aprendiendo a ser mansos. Vamos a volver al versículo que estamos estudiando. Entonces aquí, mira lo que Jesús dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, con el propósito que hallemos descanso para nosotros. Ahora, ¿qué es el alma? Bueno, lo llamamos estudiado en las dimensiones: mente, voluntad y emociones. De acuerdo a lo que pensamos, eso va a afectar nuestras emociones. Y entonces el alma es un alma conflictiva porque está pensando mal, ¿cierto? Y entonces tiene mala voluntad o buena voluntad, según lo que esté pensando. Entonces, el ejemplo que puso Jesús para referirse a él es el buey. Y la palabra clave que usó es la palabra yugo. Mire, aquí está el yugo. ¿Para qué se usa el yugo? El yugo
es una herramienta de trabajo que se coloca llevad sobre vosotros mi yugo. ¿Sí? Llevad mi yugo sobre vosotros, encima. Entonces, miren, a una relación de matrimonio se llama relación conyugal. Entonces, usted se puso un yugo sobre usted, que lo unió a esa otra persona. Por lo general, para que esos bueyes trabajen, esos animales fuertes, ¿cierto? Que tienen esa fuerza bajo control, trabajen juntos, deben ser dos animales del mismo tamaño. Porque si uno es más grande que el otro, el surco queda torcido. Y el pequeño va sufriendo porque el otro le va ganando y lo va llevando, y queda la era bien. Entonces, es interesante, porque dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Pero siendo el yugo una herramienta de trabajo, ¿cómo es que vamos a hallar descanso? Eso era más o menos así como cuando uno estaba en la casa y uno estaba así como aburrido. ¿Qué le pasa? Le decía la mamá: ¿qué le pasa, mijo? Estoy aburrido. Pues lave la loza para que le pase, mijo. ¡Haga algo! ¡Trabaje! Y se le pasa. ¿Sí? ¿Sí? No sé si usted le decía. Ese flojo para que le pase. Trabaje. Entonces, es contradictorio que para hallar descanso tenga que ponerle un yugo para trabajar, y para trabajar con alguien, porque el yugo no es para no trabajar solo, ¿o no? Entonces, por eso la escritura dirá: no se unan en yugo desigual con los incrédulos. O sea, está diciendo: ustedes alguien fuerte, pero que tiene su fuerza bajo control. El otro incrédulo también puede ser fuerte, pero su fuerza bajo control está bajo control, y entonces le va a ir como mal. ¿Sí? La Biblia es muy recurrente en hablar de esa herramienta de trabajo, el yugo. ¿Sí? Cuando nosotros miramos, y dice uno: bueno, interesante. Entonces aquí dijimos que hay una palabra clave, que es la palabra. Hay que aprender a usar el yugo. Pero también hay que aprender con quién es uno en ese yugo. Y hay que aprender que yo me pongo a ese yugo, el yugo del Señor, me uno a esa persona, pero el propósito es que disfruten, hermano, que vivan una vida relajada, sosegada. La Biblia dice que Dios nos da a nosotros las cosas en abundancia. ¿Para qué? Dice que para que las disfrutemos. Pero hay gente que no puede disfrutar. Miren, le voy a decir esto: no se trata muchas veces ni siquiera de si hay o no hay, hablando de cosas materiales, hablando de economía, sino de la actitud de la gente. Hay gente que tiene una actitud tan picha. Bueno, ahí para los que están en internet, picha es como cuando ponían el eco a la y se enfuertaba, y entonces después era horrible, ¿sí? Perdón, la traducción. Esa palabra, ¿sí? Hay gente que tiene una tan mala actitud que no puede trabajar con nadie. Entonces el Señor nacimos de nuevo. Primer descanso. ¿Está conmigo aquí? Todavía no se ha conectado. Si no se ha dormido, despierte. Entonces, está usted acá. Tuvo el primer descanso. ¿Cuál fue el primer descanso? Nació de nuevo, está acá. Pero tiene que recorrer hasta el otro lado. En ese tiempo necesita aprender. ¿Qué aprender? Mansedumbre y humildad. Para tener descanso para su alma mientras hace todo este recorrido. Pero ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer mientras hace el recorrido? Trabaje, mijo, trabaje. Se pone un yugo, se une a alguien, porque es que uno no es el llanero solitario. Es que ni el llanero solitario era solitario, andaba con todo y el caballo. Entonces, los seres humanos somos seres absolutamente relacionales. El éxito o el fracaso de un ser humano está en sus relaciones. Entonces, para que mientras voy haciendo ese recorrido, tengo un yugo que debe ser con alguien igual. ¿Sí? ¿Para qué? Para trabajar juntos en la era del Señor. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es digno de mí. ¿Lo está viendo? Amén. Ese es para hacer un trabajo para el Señor.
Un trabajo en el hogar, en la familia, con los hijos, un trabajo en la iglesia, en la empresa, donde sea que esté trabajando, tiene que tener un yugo con alguien. Y es necesario que en ese trabajo muestre mansedumbre. Es fuerte, pero esa fuerte está bajo control. No se sale de control. ¿Cuándo se sale de control? Cuando no he aprendido mansedumbre. Entonces peleo con todo el mundo y entonces ha ido de vida. ¿Está claro? ¿Vamos viendo hasta ahí? Amén. Muy bien. Estamos aprendiendo mansedumbre. Ahora, lo chévere es aprender. Yo necesito tener una actitud enseñable. Siempre. Yo siempre le he dicho, no importa quién predique aquí, o donde sea que nos reunamos, usted vaya con la disposición de aprender. Pero no solamente mientras está aquí en la reunión tenga la disposición de aprender, tenga la disposición de aprender todos los días. Usted todos los días está aprendiendo algo, yo todos los días estoy aprendiendo algo, todos los días tenemos que estar aprendiendo algo, ¿cierto? Aprender de mí que tengo dos cualidades, dice el Señor, soy manso y humilde de corazón para que puedan descansar. ¿Sí? Listo. Moisés, el ejemplo por excelencia de mansedumbre en el Antiguo Testamento, Moisés, ese tremendo nombre de Dios, Moisés. Ahora, miren lo que dice en Números 12:3. Dice, y aquel varón Moisés era muy manso. Le subrayé las palabras del segundo renglón. Dice, perdón que me fue esto. Dice, más que todos los hombres que había sobre la tierra. O sea, no había nadie más manso que Moisés. O sea, Moisés era alguien muy fuerte, pero con esa fuerza bajo control. ¿Sí? ¿Cómo es el título de lo que estamos estudiando? A ver, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Será que Moisés siempre fue el hombre más manso sobre la tierra? ¿O aprendió a ser manso? Dígale a que está a su lado, tú también puedes, Paco. Si Moisés pudo, bajo el antiguo pacto, nosotros también, puede que usted sea un fosforito, puede que lo llamen dinamita, o mejor, dinamita. No me puedo acercar al calor porque te exploto. Yo sí le dije cuántos pares son 3 moscas y le puse los puntos a las 10. Y es que yo no me le quedé callado porque es que yo sí, yo. Y de vueltas, como un pueblo, alrededor de su mismo ego, orgullo y supuesta fuerza. Entonces Moisés necesariamente tuvo que aprender a hacer más. El contexto de este texto es que María y Aarón comienzan a criticar a Moisés. Le dejo de tarea para que lo lea. Y lo criticaban porque qué cusita con Moisés, no. La reina Valera dice que había conseguido una mujer cusita. ¿Qué cusita con ese man? A toda hora. Y ella la cusita. Entonces criticaban a Moisés porque no le gustó la mujer que tenía. Pero Moisés no se defendió. O sea, había aprendido a ser manso. Entonces dijeron ellos, solamente por Moisés habla Dios. Pues por nosotros también. ¿O qué? ¿Sí? Esa fue la crítica. Entonces Dios escuchó, Dios se puso bravo, Dios dijo, venga para acá, salgan aquí al tabernáculo. Y descendió en la nube y habló y les dijo, mire, habrá profetas y yo les hablaré por señales, por sueños, les daré revelaciones, imágenes, pero únicamente a Moisés me manifestaré y él me verá como yo soy. Ya que la persona más aprende a ver a Dios. Y entonces se fue la nube y lo sacó de ahí y le apareció a María lepra. Toda estaba leprosa. ¿Saben que la falta de mansedumbre es como una lepra? Es algo desagradable a la persona que es amargada, que es conflictiva, todo el mundo la hacia un lado. Y entonces tuvo que ser echada del campamento. Lean la historia. Pero pues se nos debe.
Ahora, si miramos un poquito la vida de Moisés, que no alcanzamos hoy porque el tiempo de televisión es muy corto. ¿Usted recuerda este evento? Resulta que Moisés había sido llamado por Dios para sacar a Israel, su pueblo, de Egipto, para sacar a su pueblo de Cuadrapicha, ¿cierto? Y dijo, no, ya de Cuadrapicha ya no es suficiente. Y entonces ellos, ¿dónde estaban? ¿Cuál era su condición? Esclavos. Y entonces vio un siervo de Faraón que maltrataba a uno de sus hermanos, los hebreos. Eso le daban garrote a uno allá parejo en Egipto. Por eso ustedes salgan de Cuadrapicha aunque van a dar garrote de Turquía. ¿Sí? Y entonces él se dio cuenta de eso y él como era el libertador. ¿Y era qué? Fuerte. Entonces cogió a ese egipcio y le dijo cuántos panes eran 3 moscas. Le puso los puntos sobre las 10, lo alineó y lo puso a chupar la Dios. Esa palabra chupar de Dios en mi tierra era morirse. Fritis mortis calavera. Lo mató. Él pensó que nadie se había dado cuenta, pero se dio cuenta y le tocó que perderse para el desierto. ¿Era manso Moisés? No. ¿Qué pasó entonces? Tuvo que aprender. Tuvo que aprender. Hay otra historia donde cuenta que él recibió las tablas de la ley y bueno, no me la quiere dejar ver aquí. Ya que él recibió las tablas de la ley, ya que está aquí. Entonces, Dios, él estaba feliz allá viendo a Dios. Solamente la espalda la casa, todavía no aprendió mucho más de Dios. Y Dios le dijo, Moisés, descienda porque su pueblo, mire, está haciendo, volvió en Guadalajara. Está haciendo una piedra, eso está vuelto, no está vuelto nada. Entonces Moisés vuelve, y cuando Moisés se da cuenta que había, ¿se acuerda lo que había hecho? ¿Se acuerda lo que había hecho el sacerdote? Que recogió los aretes, a ver, los brazaletes, los piercings, los aretes, todos de oro, que tengan démelo aquí. Y fundió eso, hizo un becerro y comenzó a hablar, estos son los dioses que lo sacaron de Egipto. Porque Moisés no sabe qué le pasó. ¿Sí? Entonces cuando Moisés bajó, ¿qué hizo? Las tablas de la ley que Dios le había dado, escritas con el dedo de Dios. ¡Pum! ¿Era manso? Rompió las tablas, cogió el becerro y lo volvió y le dio a beber. Ahí se van a beber esta agüita bendita para que aprendan estos sinvergüenzas. ¿Era manso? Tuvo que aprender. A ver, enseñamos mansedumbre. ¿Y cómo aprendemos a ser mansos? A través de las pruebas. Cuando vaya en la calle lo cierre, manejando lo cierre. Dice, quieto. Recuerda que usted tiene un yugo. Con el Espíritu Santo. Tranquilo. Entonces, ¿cómo aprendemos mansedumbre? Aquí estamos recibiendo una enseñanza. Sí, pero allá afuera es donde la vamos a poner en práctica. Yo aquí le sirvo la palabra, usted verá qué hace con ella. ¿Sí? Entonces, en las pruebas de la vida es donde aprendemos a ser mansos. Este año cumplimos 14 años de haber comenzado la iglesia nosotros. En esos 14 años, algo de mansedumbre nos han enseñado. ¿O no? Por ahí hay muchos bueyes conmigo. Y a veces ese yugo como que se le anchó la nuca y no entra, nunca como que no entra en el yugo. Y se rompe. ¿Se acuerda que por causa de la unción el yugo se pudre? Sí. Pero era ese otro tipo de yugo. No es el yugo de Cristo. ¿Sí? Se pudre el yugo del mundo. Pero entonces tampoco conviene estar muy robusto. Que la robustez es también sinónimo de no trabajar, de no servir, de no hacer nada. Entonces, ese güey se jodió. Entonces este güey, mentira, Moisés aprendió a ser manso. Nosotros necesitamos aprender a ser manso. Sobre todo cuando nos unimos
bajo el yugo del amor de Cristo para servir en la obra del Señor, y entonces se comienzan a manifestar diferentes temperamentos de la gente. Unos tienen un temperamento, otros tienen otro, unos tienen una forma, otros tienen otra, y entonces cuando vamos a trabajar juntos se manifiesta eso y entramos en conflicto. ¡Ya no quiero volver por allá! Entonces, si es en la casa, la palabra, y es con la pareja, la palabra es divorcio. Si es hijo, todavía está en la casa, usted es bendecido de estar en su casa. Si está soltero, esté ahí. ¡No hay independencia! ¡Me voy! Pero es por conflicto. O sea, no hay bendición ahí. Si es en la iglesia, me voy de la iglesia, ya no vuelvo para allá. Salida de alabanza que tiene que amar la mujer del pastor. ¿Verdad? Le cuento a mi hermano de alabanza que les tocó duro a ustedes. Aprendan a hacerlo. Porque no solamente es la líder de alabanza, sino que es la pastora. Y además de eso, es mi esposa. ¿Cómo le parece? Chévere, ¿sí o no? Buena escuela para aprender. Mansedumbre. ¿Sí o no? Yo le hago una pregunta. ¿Por qué la gente al primer problema de la iglesia se va a la iglesia? Conflicto con la pareja, se separa la pareja. ¿Por qué en la empresa se la montan, le hacen y no se va? ¿Por qué no se va? Yo no vuelvo a ser. Usted sigue ahí. Sigue. ¿Por qué? ¿Será que su Dios es otro Dios? Solamente piensa, no me va a decir nada. Pero ¿por qué en un lugar si nos salimos tan fácil, rompemos el yugo fácil y nos vamos, y de otros lugares mantenemos más? Solamente son pensamientos. Eso no hace parte de la enseñanza, solo algo que me ocurrió a mí, me ocurre cosas. ¿Listo? Miren Colosenses capítulo 3. Ahí están trabajando esas dos bestias muy fuertes, pero esa fuerza bajo control con el fin de hacer un arado perfecto para que la semilla sea una cosecha grande. Nosotros lo que estamos haciendo realmente es un arado. ¿Qué es lo importante? Que esa semilla caiga en buena tierra, que esos surcos sean perfectos y que haya una buena cosecha. Sea en la casa, sea en la iglesia, incluso en la empresa donde usted trabaja. ¿Sí? Porque al fin y al cabo, en el primer descanso, fue nuestro nuevo nacimiento, para que tengamos un descanso en todo el recorrido mientras trabajamos. No es el descanso de acostarnos a dormir, es de poder hacer la tarea sosegadamente. ¿Sí? Y entonces uno, que a veces por su temperamento habla muy duro, me pasa a mí. Yo sé que usted no habla uno muy duro o algo, entonces a veces uno va a estar regañando a la gente y todo eso, como que dice, ay, no, pero ¿por qué no me baja un poquito? Ay, no. Entonces uno va a aprender a decir, sí, Señor, eso se llama mansedumbre. ¿Listo? Entonces dice, vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Me ayuda a leer, mi estimado manso? Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de bondad, la encontré, de mansedumbre y de paciencia. Entonces aquí dice que tenemos que vestirnos con todas esas características, pero la que estamos estudiando pues es mansedumbre, porque no alcanzamos a estudiar todas las otras ahorita, pero es mansedumbre. Dice que la mansedumbre es como una vestidura. Todos los días tratando de no pelear con nadie. ¿Sí? De no pelear con nadie. ¿Seguimos leyendo el texto? Versículo 13. La mansedumbre permite que soportemos, fuerza bajo control, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguien tiene una queja contra otro, escúchame esto. En la iglesia del Señor no hay departamento de quejas. Existe el departamento de alabanza y de oración y de servicio. No hay de quejas. Entonces dice que esa mansedumbre nos permite soportarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros
Si alguno tiene queja contra el otro. ¿Cómo? ¿Cuál es el ejemplo? De la manera en que Cristo nos soportó y nos perdonó. ¿Sí ven que es para eso? Para trabajar juntos y para hacer. Así también hagan ustedes. Entonces, si hubiera sido simplemente ser salvos y ya, pues nacemos de nuevo y al día siguiente nos morimos y ya. Pero había que nacer de nuevo y ayudar a que otros nacieran de nuevo. Somos como una, ¿cómo se llama eso? Somos como donde nacen los niños. Un cuarto de partos, allá. Donde todo, eso es un trabajo. Y en el trabajo hay muchas cosas. Sin embargo, mire, ese yugo, que es el amor del Señor, ese yugo sobre nosotros, nos permitirá entonces vestirnos de mansedumbre para soportarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros y seguir trabajando. O sea que si dice que tenemos que soportarnos es porque uno le va a caer para el otro. Si dice que tenemos que perdonarnos es porque nos vamos a ofender. Mi estimado Manso, ¿ya entendió? Lo van a ofender. Lo han ofendido, joven. Le tocó perdonar. Existe también el departamento de perdón. No existe el de rencor ni el de quejas. ¿Sí? ¿Lo han ofendido allá, señor de la última fila, los dos Ricardos? ¿Lo han ofendido? ¿Qué toca? Soportar y perdonar. Pero sin el yugo de amor, tarea difícil. ¿Seguimos? 14. Miren, y sobre todas estas cosas, aquí está el yugo, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Es el vínculo perfecto, el amor de Dios sobre nosotros, sometidos a ese amor para caminar. Desde que nacimos de nuevo, Dios nos dio la bendición de encontrarnos con alguien, después con alguien más. Yo le he dicho al Señor, Padre, rodéame de gente de fe, me rodeó de este, me puso este otro, pero cada uno con un bendito temperamento diferente, siendo formado el carácter de Cristo en cada uno en el proceso de aprender a ser manso, de poner esa fuerza, que yo sé que usted es muy fuerte, cada uno. Porque es que ya no se trata de qué. Yo cada día voy muriendo lentamente, sin reírme, después yo tengo que irme muriendo para que Cristo viva. ¿O no? Sí, qué bueno. ¿Seguimos? Entonces, ¿cuál es el vínculo perfecto del yugo? El amor. ¿Cuál amor? El amor de Dios. Porque el amor nuestro, sea filial o sea de pareja, puede ser defectuoso. El yugo perfecto. ¿Cómo entonces desarrollamos mansedumbre? En una relación personal, fluida y permanente con el Espíritu Santo. A ver, yo no puedo decir que amo a Dios al que no ve. Yo odio a la persona que está en el yugo ahí conmigo. Otra hombre. Juntos. Sacando adelante este barco, que no se nos une. Trabajando juntos. ¿Habrá problemas? ¿Cuántos llevan de 10 años para arriba casados? ¡Ay! Ya pasó la luna de miel. ¿Ah? Aprendiendo. La esposa aprende del esposo, ¿sí o no? Sí. Y el esposo de la esposa. Y los hijos de los padres, y los padres de los hijos. ¿Y el pastor aprende de los hermanos? Sí. Todo el tiempo. Y los hermanos de pronto no tienen que aprender de uno, así sea cualquier cosa, pero que aprendan algo. Pues para eso estamos aquí. ¿Listo? Entonces, miren el verso 15. Miren la cara de estas criaturas. Dice, miren que ahí están. Y hallaréis descanso para vuestras almas y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. ¿Lo ven? Sí, Señor. A la cual, A la que así mismo fuimos llamados. ¿Fuimos llamados a estar peleando? No, fuimos llamados a estar en paz. A la cual así mismo fuimos llamados en un solo cuerpo, se llama la iglesia. Un solo cuerpo, unido. No se puede quitar un miembro. Estamos unidos por toda la eternidad. Así que más bien,
Vaya cayendo bien a ese hermano que le cae un poquito mal, porque va a estar unido por toda la eternidad. De pronto en el cielo dijo mi pastor, lo va a hacer tu vecino. Hágalo. Amando. Y finalmente dice, y ser agradecidos. agradezca que tiene la oportunidad de aprender mansedumbre con esa persona que tocó trabajar. Como Dios conoce el corazón, Él sabía a quién había que ponerle para enseñar. Amén. Sí. Él le puso a ese maestro ahí al lado para que le enseñe. Entonces la mansedumbre es algo que se aprende en ese proceso mientras trabajamos, con el propósito de que tengamos descanso. Por eso dice, y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Sí? Hay que aprender mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Fuerza bajo control. Miren la clave aquí. Y la paz de Dios gobierna. Es un yugo sobre, encima de, gobierne, tome control sobre, reine, esté por encima, para que nosotros entendamos que nosotros no. Miren, si hay alguien que tiene que pelear, nosotros es llamado a pelear, nosotros no. ¿Sí está? No. Hay gente que compra las peleas. Si no hay una pelea, se la inventa. Pelea con él mismo. Ve al espejo y dice: pelea con el espejo. Sí, como soy yo horrible. Gente que pelea por todo. Por favor, no pelee. Siempre que uno pelea, pierde. Así gana la pelea, pero pierde el amigo. Así usted sepa que tiene la razón. A ese es el prudente va bien. Dice mi madre, en boca cerrada, no entra la mosca. Eso es mansedumbre. Tenía que decir y tenía que ser pecado. Déjale. Y entonces empieza una guerra en el alma ahí. Sí, la razón. Dígalo, dígalo. La considera. Shh. Desde el espíritu le dice: tranquilo, que usted es manso. Se le dice: no, los 50 no somos así, no le vamos a montar de nadie. ¿Qué tal? ¿Quién dijo? Que la paz gobierne. Amén. No la guerra. Sí, amén. ¿Sí? Sí, amén. ¿Cómo entonces vamos a llamar a otros a Cristo Jesús si no vivo en amor? No se predica mucho esto, lamentablemente, en la iglesia del Señor, pero es necesario. Amén. Yo le enseño hoy, comenzando febrero, aquí, sobre mansedumbre, que nos enseña la palabra, pero allá afuera la va a desarrollar. Se acaban de venir algunas cositas, de pronto no muy buenas. Menos mal que tenemos aquí unos buenos güeyes, empezamos la reunión de jóvenes y hay güeyes aquí para trabajar, ¿sí o no? Mi estimado Manso. Hay gente para trabajar. Amén. Sí. Ay, Dios mío. Entonces, manso es fuerza bajo control. Necesitamos aprender. Así que usted que está ahí, lo bendigo con esta palabra.